Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar. Y tiene que ver con ese pequeño empujón que nuestros hijos a ciertas edades necesitan para poder avanzar. Y en esta mañana, pensando en esta prédica, me acordaba de esos años que yo tenía de futbolista, con esas piernas gruesas, con esas piernas todas velludas. Claro que el ministerio como que lo va poniendo a uno en su lugar, ¿no? Y recordaba yo que, siendo un mal jugador de fútbol, porque nunca lo fui, no fui un buen jugador, recuerdo que tuve un tiempito en que logré coronar cierta capacidad como de jugar un poquito mejor. Y armaron un equipo, y ese equipo era de malos, le decimos en Colombia mochos. Hay veces dicen que son petardos, o sea, malísimos, malísimos, malísimos. Y yo veía que en medio de los malos yo era el mejor jugando, en medio de los malos. Y los malos me hacían sentir como el mejor del equipo. Pero un día llegaron y formaron un mejor equipo, uno mucho mejor que el de los malos, y me invitaron a jugar en ese equipo y quedé chupando banca todo el campeonato. ¿Por qué? Porque los buenos me hicieron sentir que a mí me estaba faltando algo. Definitivamente, lo bueno hace que los buenos sean mejores. Estar en medio de los buenos nos ayuda a crecer. Ese pensamiento ya de por sí solo nos habla de entrada en la prédica. Estar en medio de los buenos nos hace crecer. Estar en medio de los malos nos hace ver malos, nos hace sentir sencillamente tener una calidad de vida mucho, mucho más mala. Ahora bien, llevando esa introducción al concepto de los padres, podemos ver que la vida a muchos padres nos ha hecho ya buenos, nos ha hecho con buenas experiencias. Tenemos la capacidad de hablar, de opinar, tenemos la capacidad de aconsejar. En ese transcurso del tiempo, pudiéramos estar invitando a nuestros hijos que se hagan al lado de los buenos, que puedan crecer, que puedan entender que los padres somos como brújulas, que venimos ya cortando una tela y que es necesario escucharlo. Es más, hay veces cambia tanto el concepto de padres y hijos que cuando los padres van envejeciendo, muchas veces en nuestra edad madura, tendemos ya no escucharlos, porque ya decimos, ya lo escuché, ya opinaron, ya dijeron, y resulta que en ese tiempo nos podemos estar perdiendo los mejores años de vida de nuestros padres. Nuestros padres siempre van a tener algo que darnos, algo que ofrecernos. En ese mismo sentido, en esta mañana yo me preguntaba, ¿hasta cuándo un padre deja de ser padre? Y realmente la respuesta es nunca. Nuestros hijos crecen, nuestros hijos se casan y siempre, siempre vamos a tener que estar allí. Puede ser que se vayan lejos, puede ser que permanezcan cerca, siempre van a necesitar un consejo, siempre oportuno, un consejo que toque siempre también sus corazones. Ahora bien, otra pregunta, ¿debiera de un padre estar empujando a sus hijos? Y yo creo que todos los padres pudiéramos estar de acuerdo al decir sí. Los hijos necesitan un pequeño empujón, necesitamos que siempre les ayudemos a brillar, a ser un poco mejores. Nuestros hijos siempre van a estar viendo nuestra conducta, van a estar viendo siempre la forma en que nos opinamos y ellos van a estar copiando esa misma conducta. Pero también hay otra pregunta, ¿cuándo o hasta cuándo o qué límite tiene que tener la libertad en el corazón de nuestros hijos? O sea, ¿hasta dónde darle libertad en el comportamiento a nuestros hijos? Y déjeme decirle, es una pregunta bastante difícil de contestar, porque hay veces el corazón de un padre noble tiende a decir, vamos a dar un pequeño espacio, vamos a darle una pequeña oportunidad de comportamiento. Pero los hijos, cuando van perdiendo la nobleza y el mundo los va endureciendo, los hijos van abusando de pronto de esa respuesta positiva en un permiso que un padre le pueda dar a ellos. La pregunta de nuevo es, ¿hasta dónde darle libertad? Yo pienso que cada padre debe de darle libertad a sus hijos, pero esa libertad debe de tener siempre límites. Quiere decir que no debe de haber una libertad total. Los padres, aunque tienen que permanecer allí
y no importa que se hayan envejecido y los hijos hayan crecido y ahora sean más grandes, más fuertes que ellos, los padres deben de estar empujándolos y diciéndoles, hombre, las cosas son de esta manera. ¿Nos debemos de cansar los padres? Yo creo que nos podemos cansar. La Biblia dice que Dios le permitió a Adán y Eva tener un primer hijo. Y ustedes saben que cuando tuvieron a Caín, ese primer hijo, ellos no tenían ninguna experiencia, no habían tenido hijos antes. Quiere decir que Caín pagó el precio de la inexperiencia de sus primeros padres. Pero cuando nació Abel, ya ellos sabían cómo criar a Abel. Por eso Abel tiende a ser mucho mejor que Caín. Familia, no nos olvidemos de la experiencia que la vida nos ha dado para que nuestras próximas generaciones siempre sean mejores que la primera. Ahora que yo voy a ser abuelo, pienso en la forma de ser mejor que lo que fui con mis hijos. Y ya tengo una experiencia más grande. Antes a mis hijos no los dejaba pintar una pared porque quería tener todo en orden. Ahora voy a seleccionar una pared de la casa para que pinte todo lo que le dé la gana, para que haga lo que le dé la gana. Creo que lo van como coronando a uno en el corazón, ¿cierto que sí? Y por ahí dicen que va amando uno más a los nietos que a los propios hijos. Si así sea, que así sea. Pero lo importante es que podamos aplicar las experiencias que hemos tenido en la vida para que las próximas generaciones sean mejores que las primeras que nosotros pudimos levantar. Le hemos dado entonces por título, ayúdalos a brillar. ¿Dónde hemos localizado esta prédica en la palabra? Vamos a empezar en Deuteronomio capítulo 34, versículos del 10 al 12, y nos habla de un gran título que le dieron a un gran hombre. Yo estoy convencido que usted como padre y yo queremos que nuestros hijos sean los mejores, que de ellos se diga cosa buena, que a ellos se le abran nuevas puertas, nuevas oportunidades. Pero ¿sabía usted que las oportunidades nuevas para nuestros hijos depende de quién son sus padres en ese momento? Dependen de la conducta que ellos tengan y del tiempo que le dediquen a sus hijos. Me encantó este par de versículos porque pude encontrar en ellos que los padres de Moisés se sintieron orgullosos de Moisés. Yo le pregunto, ¿se siente orgulloso de su hijo o es su hijo una carga para su corazón de tal manera que no quisiera ni decir que es su hijo? Moisés nos dice a través de este versículo que fue un gran hombre, pero este hombre nació primero en una gran familia. Escúchelo bien, Moisés, antes de ser un gran hombre, primero nació en una gran familia, en una familia que pudo sentar tópicos, que pudo sentar principios de vida para que Moisés y sus hermanos no se alejaran. Recordemos que Moisés tuvo un hermano que fue conocido como el sumo sacerdote, Aarón, y que tuvo una mujer, una hermana llamada María, que era profetisa. Todos servían en el camino del Señor. Quiere decir que el seno familiar donde nacieron estos tres hermanos era glorioso, era hermoso. Familia, ¿cómo hacer que nuestro seno familiar sea glorioso y hermoso de tal manera que nuestros hijos le muestren al mundo que son gloriosos y que son hermosos? Ahora bien, léalo conmigo a la voz de tres. 1, 2 y 3. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Versículo 11. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Versículo 12. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Definitivamente encontramos en Moisés un título muy grande, una vez más sustentado por grandes padres. Yo creo que no estamos tarde para poder ayudar a nuestros hijos a corregir ciertos caminos. Yo quiero recordarle algo. Hoy más que nunca, nuestros hijos a cualquier edad necesitan que los padres estén allí ayudándoles, motivándoles, inclusive dándole muchas veces órdenes para que no vayan al fracaso. Dios permita que en esta mañana usted pueda recuperar no el tiempo que perdió, porque eso no se puede recuperar, pero pueda recibir nuevas instrucciones y poder entender qué es lo que debe de hacer. Acompáñeme al libro, por favor, de Segunda de Corintios, capítulo 6,
versículo del 14 al 18. Y nos vamos a ir entrando en la prédica. Léalo conmigo. No os unáis en yugo desigual. ¿Con quiénes? Con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Tremendo. Versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Versículo 16. Que dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. La Biblia nos está invitando a que nosotros y seguimos leyendo, no debemos de mezclar nuestra fe, nuestra identidad. Sigamos leyendo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Una palabra bastante especial. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios está colocando condiciones para poder ser padre. Y una de las condiciones es que sus hijos no toquen nada inmundo y que lo estén obedeciendo. Cuando hablamos de algo inmundo y obedecer, tenemos que ir al primer versículo que leímos en 2 de Corintios, donde nos enseña que los cristianos no debemos de mezclarnos, debemos de tener una sola identidad, debemos de estar definidos y debemos de tener autoridad en lo que nosotros vayamos realmente a hacer con otras personas. La Biblia habla que los negocios con incrédulos son malos. La Biblia habla de que cuando un hombre creyente se casa con una mujer que no es creyente, está pecando. ¿Por qué? Porque está desobedeciendo la palabra de Dios y lo que está haciendo es que está añadiendo años de espinas a su corazón. Ahora bien, ¿cómo vamos a aprender en esta mañana a hacer que nuestros hijos brillen? Vamos entonces a entrar a la parte central. Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y yo le voy a pedir que lo lea conmigo. Aquí van a empezar a hablar de los padres de Moisés. 1, 2 y 3. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de ¿quién? De Leví. ¿Dónde empezó entonces la bendición de Moisés? En que sus padres se buscaron como levitas. Escúchelo bien, no empezaron mezclando su vida. Versículo 2, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era como hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Versículo 4, lea conmigo. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Versículo 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse el río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Versículo 6. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Versículo 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe este niño. Versículo 8. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Versículo 9. A la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críadmelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y ¿qué? Lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas que lo saqué. Entonces vamos a entrar a la parte temática de la prédica y usted puede anotar el punto número 1. La prédica se llama Ayúdales a brillar. Para poder nosotros ayudar a brillar a nuestros hijos, el primer punto es: enséñales
a no mezclarse. Y está basado en el primer versículo. Enséñales a no mezclarse. Cuando usted busca en la Biblia versículos que se mezclan unos con otros o versículos donde se han mezclado unas naciones con otras, usted no puede dejar de leer el libro de Daniel. La Biblia nos habla de que Nabucodonosor, como rey del imperio babilónico, dice la Biblia que tuvo un sueño y soñó con una grande estatua. La estatua tenía cabeza de oro, representaba su primer imperio, el de Babilonia, y así sucesivamente tenía varios elementos en su cuerpo. Pero la Biblia nos dice que la última parte de esa estatua eran que los pies y los dedos de los pies eran mezclados entre barro y hierro. También la Biblia nos enseña que el rey Nabucodonosor se levantó del sueño y llamó a los adivinos y astrólogos del momento y les dijo que les ayudara a interpretar el sueño. Los astrólogos le dijeron: no existe un hombre, no existe nadie que pueda darle interpretación a ese sueño, sino dice la Biblia que habla del profeta Daniel, y el profeta Daniel se levanta y le da interpretación a ese sueño. Y cuando le da interpretación a ese sueño, el profeta Daniel se arrima al rey y le empieza a decir que hay varias cosas que van a acontecer en los tiempos finales, hablando de la mezcla del barro y del hierro. Dice la Biblia que el rey Daniel, como profeta, le dijo: el imperio que representa el barro y el hierro será un imperio que se va a dividir. Ahora bien, ¿cómo tomo yo esa parte de un imperio mezclado por el barro y por el hierro y con el hierro, llevándolo al contenido de no mezclarse? Familia, cuando un hombre se mezcla en yugo desigual con una persona que no es crédula, esa persona divide su corazón. Esa persona no sabe hacia dónde correr, no sabe, se confunde en las decisiones que debe de tomar. Esa división o esa mezcla de barro con el hierro, lo que señala es que en el corazón de un individuo sencillamente no puede tomar decisiones correctas. La Biblia nos dice que lo primero que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es que no se mezclen, que mantengan una identidad definida, que sean luz en la escuela, que sean verdad, que sean justicia y que procuren buscar lo santo, lo que no los contamina, lo que no les robe la paz, lo que no les robe el gozo, lo que no les robe la relación con el Señor. El profeta Daniel le dice al rey que ese imperio será un imperio dividido. Familia, cuando buscamos nosotros contaminarnos y nos mezclamos con personas que hacen daño a nuestra fe, lo que hacen es que dividen nuestra vida y nos separan de la voluntad de Dios y de la voluntad de lo que es el concepto de responsabilidad en esta tierra. Cuando una persona pierde el concepto de responsabilidad en esta tierra, se separa de Dios, se divide de Dios. Algo que ama a Dios es que el hombre de hoy mantenga una responsabilidad clara y contundente frente a las exigencias de la vida. La Biblia nos dice en el primer versículo, y vaya conmigo a Éxodo de nuevo, capítulo 2, versículo 1, y dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Esa tiene que ser la dirección del creyente, buscar lo que es santo, lo que agrada a Dios. Si usted mira lo que es la tribu de Leví en la Biblia nos dice que la tribu de Leví era la que honraba a Dios, la que buscaba servirle a Dios. Familia, nosotros como padres, como levitas de Dios, estamos buscando siempre que nuestros hijos le puedan servir al Señor, que sus dones, que sus talentos, que todo lo que le ha dado Dios repose en el servicio del Señor. Yo creo que no hay nada más peligroso que una iglesia se nos envejezca y que se nos olvide enseñarle a nuestros hijos a honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Las próximas generaciones estarán seguras cuando la generación de hoy como padre le enseña a sus hijos a no mezclarse. ¿Usted está aquí? Ok, bendito sea Dios. Dice la Biblia que Daniel le dijo: será un reino dividido. Dice que Daniel también le dijo que ese reino tendrá por momentos fuerza y por momentos será débil.
La mezcla del hierro y el barro tienen que ver con la debilidad y con la fuerza. Cuando nos unimos con incrédulos, por momentos tenemos fuerzas para decidir, pero por momentos somos débiles y somos llevados por el mal. Si usted mira los patios de su casa y si usted mira la tierra, ¿qué le echa usted a la tierra para que crezca la mala semilla o para que crezca la mala mata? Usted no tiene que echarle nada. Lo malo crece por sí solo. Lo bueno hay que invertirlo todos los días. Todos los días, como padre, debemos de invertir. Debemos de colocar una semilla de amor, una semilla de gloria, una semilla de enseñanza, una semilla de conducta en el corazón de nuestros hijos. Porque si usted no lo hace, le voy a recordar que lo malo fluye solito, va creciendo solo, y que eso que crece solo, si usted no ha sembrado en vida con la palabra del Señor, lo malo se va a llevar lo bueno. ¿Usted me está entendiendo? Bendito sea Dios. Vayamos al segundo punto y lo encontramos en el versículo 2, por favor. Éxodo capítulo 2, versículo 2. Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido, ¿qué? 3 meses. Si usted quiere ayudar a que su hijo brille, primero no lo enseña a que se mezcle, enséñelo a que ame lo santo. Lo segundo que usted debe de enseñarle a su hijo, trátelo como, lo va a colocar Cristina allí, trata a tus hijos como ¿qué? ¿Como qué? Como reyes. Si tú quieres que tus hijos brillen, trátalos como reyes. Hace poco, la compañía de muebles más grande del mundo, IKEA, hizo una encuesta y tomó niños, escúchelo bien, en España, y los trajo y les pidió un favor. Les dijo que hicieran 2 cartas, una para los Reyes Magos y otra para sus padres. Los niños hicieron la carta de los Reyes Magos y hicieron la carta también a sus padres. Cuando los psicólogos leyeron la carta que los niños hicieron para sus padres, encontraron varias peticiones y todos los niños, sin haberse puesto de acuerdo, colocaron una primera petición. Pidieron que sus padres tuvieran más tiempo con ellos. Otros pidieron que los padres descansaran más tiempo en la semana. Otros pidieron que sus padres sencillamente no trabajaran más y que se dedicaran a ellos. Otros niños colocaron: quiero que mis padres me hagan cosquillas. Quiero que mis padres me cuenten cuentos para que yo pueda dormir en la noche. Cuando finalizó todo este proyecto de vida que IKEA quería hacer, porque IKEA en España quería darle regalos a los niños, IKEA entendió que el mejor regalo que podía dar era concientizar a los padres para que los padres le regalaran más tiempo a sus hijos. Cuando finalizó este proyecto de vida, le dijeron a los niños, le hicieron una pregunta: si tuvieras que escoger entre las 2 cartas y solamente regalar una o darle una a los Reyes Magos o a los padres, ¿cuál de las 2 cartas escogerías? Y llamó a la atención los psicólogos que contrató IKEA, que todos los niños dijeron: me encantaría no darle la carta a los Reyes Magos, sino darle la carta a mi papá y a mi mamá. Los niños están buscando ese tiempo de vida, tiempo de calidad, tiempo en el cual tú puedas enseñarle cosas buenas a tus niños. Por eso le he colocado por segundo subtítulo a esta prédica: trata a tus hijos como reyes. Algo que hace sentir a tus hijos como reyes es el tiempo de vida que tú le das. Es el tiempo con un balón, es el tiempo con un descanso, es el tiempo cuando te tiras en la cama. ¿Sabe que yo como hijo tengo más de 17 años separado de mis padres? Y cuando ellos llegaron a casa, yo siento que me abren la puerta de la alcoba, o cuando yo paso y mi papá me dice: hijo, tírese en esa cama. Parece ser que se quisiera desquitar por el tiempo que no hemos estado juntos. Familia, trate a sus hijos como reyes. Cuando usted trata a sus hijos como reyes, sus hijos van a buscar un reino, y ese reino es el reino de los cielos. El versículo 2 nos enseña que los padres de Moisés
vieron a su hijo hermoso. Lo vieron hermoso. Dice, y viéndole que era hermoso, le tuvieron escondido por 3 meses, viéndole que era hermoso. Familia, esa palabra viéndole que era hermoso, me propone en mi corazón de que los padres de Moisés veían un hijo de gloria, veían un hijo que algún día los iba a bendecir, veían un hijo que algún día les iba a dar. Venga, les comento algo personal. Cuando Dios me permitió de tener un poco más de entendimiento en mi adolescencia, uno de los sueños más grandes que yo tuve era tener a mis padres conmigo. Y perdónenme que yo hable tanto de esta parte personal, pero esta es la parte de experiencia que yo les puedo brindar a ustedes. Era uno de los sueños más grandes, pero cuando yo conocí a Clarita, yo llegué una vez a la casa y le dije a mi papá y a mi mamá, desaparecido un tiempo, llegué y le dije, papá y mamá, vengo a decirles que me caso. Pero mi hijo, usted está muy joven, ¿cómo se va a embalar con una mujer de esas tan feita? No, papá, me sacrifico, yo me entrego. Pero me decían, hijo, no, espérese un tiempo. Yo no me esperé y yo me casé. Pero dentro de mi conciencia siempre manejé la propuesta que me había hecho. ¿Cuál era la propuesta? Yo quiero tener a mis padres un día conmigo y honrarlos y bendecirlos de alguna manera. Nunca me olvidé de esa propuesta. En los momentos más pobres y más difíciles de mi vida, le creí al Señor y hoy en día los tengo conmigo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones que hay en tu corazón. Puede ser que sean peticiones escondidas, puede ser que te hayas olvidado pedir por ellas, pero Dios no se olvidó y ve la nobleza que hay en tu corazón y a la postre termina dándote lo que tú querías en tu corazón. Ese es un Dios de amor, es un Dios bueno y es un Dios de victoria. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque dentro de esa propuesta, cuando dicen por ahí que como uno trata la unción lo trata a uno. Como trates a tus padres, también las próximas generaciones te van a tratar de alguna manera como tú trataste a tus padres. Familia, tengamos mucho cuidado. La Biblia no se equivoca cuando dice, ciertamente lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Si quieres que tus hijos te honren, hónralos. No hay nada más gratificante, no hay nada más hermoso que cuando tú puedes responderle a tu padre, a tu madre, con una buena palabra, con una palabra dicha a tiempo. Escúchalo bien. ¿Por qué? Porque ellos sembraron en ti la capacidad de ser un rey. Te sembraron en ti la capacidad de acercarte a un reino. Ahora, ¿por qué te lo digo de esta manera? Porque yo siento que yo crecí en un hogar que me ennobleció desde que yo era pequeño. ¿Cómo me ennobleció? Yo me acuerdo y le decía a mi papá ayer que yo nunca olvido cuando tomaba los portas blancos. Yo no sé si se acuerdan ustedes de esos portas blancos como de cerámica o de aluminio. Y mi mamá me mandaba con 3 pisos para llevarle comida a mi papá. Y yo veía a mi papá con su sombrerito dándole duro a la albañilería. Y siento que eso me ennobleció, ver a mi papá trabajando duro por mí. Y siento que eso me trató como un rey. Me enseñó que en mi casa había necesidad. Y me enseñó que yo algún día tenía que ser mejor que él, mejor que mi padre, mejor que mi madre. Hoy en día le sirvo a Dios con devoción. ¿Por qué? Porque aprendí a ser tratado como rey en el seno de mi casa. ¿Qué te quiero enseñar? No le escondas las necesidades a tu hijo, compártelas. Eso hace parte del reinado que él necesita para que un día valore el reino de los cielos. Bendito sea Dios. Tercer punto, acompáñeme, que tu hijo te vea especial. Nadie va a querer vivir por algo en lo que no eres capaz de morir. Escucha esa frase. El tercer punto es que tu hijo te vea especial. ¿Quieres darle brillo a tu hijo? Que tu hijo te vea a ti siendo una persona especial. Nadie va a querer vivir por algo en lo que tú no eres capaz de morir. Haz que tu hijo despierte en ti admiración. Haz que tu hijo despierte en ti inspiración. Que él vea que tú, escúchelo, tú no te quiebras en los momentos difíciles de tu vida.
tendemos familia a transmitir temores a nuestros hijos. Tendemos como padres, escúchelo bien, a transmitir temores al corazón de nuestros hijos. Familia, mucho cuidado con eso. La voluntad de Dios, gracias hijo, la voluntad de Dios es que tú puedas transmitirle seguridad a tus hijos. La voluntad de Dios es que tú puedas en los momentos más duros de tu vida proclamar la misericordia de Dios a favor tuya. Tú puedes decirle a tu hijo, estamos pasando por un momento difícil, pero agrégale un pero Dios está conmigo. Escúchalo bien, ese pero marca la diferencia. ¿Sabes por qué? Porque tu hijo en ese pero va a ver a alguien más grande que tú, y es el que hizo los cielos y la tierra. Tú puedes decirle, estamos pasando por un momento difícil, no hay para pagar el morgue, no hay para esto, no hay para comida, pero Dios se glorificará, pero Dios será bueno, pero Dios está con nosotros, pero confiemos en el Señor. Algo que tiene que transmitir el papá de hoy en día para que su hijo brille es la seguridad de confiar en un Dios que no defrauda. ¿Usted está aquí? Escúchelo bien. Recuerde que, y déjeme le leo esta parte. Recuerde que las historias bíblicas no son suficientes. Recordarle una historia bíblica no es un buen vaticinador correcto de la sensibilidad espiritual de tus niños. Hay padres que quieren arreglar un mal comportamiento con una historia bíblica. Papi, la Biblia dice. Mami, la Biblia dice. Y quieren por ese contenido bíblico crear un ambiente espiritual en la casa, suponiendo que por ese contenido bíblico los hijos espiritualmente se van a sostener. Familia, eso no es un buen vaticinador. Lo que sí es un buen vaticinador que asegura que tus hijos van a mantener una buena espiritualidad es cuando tus hijos ven en ti que eres una mujer espiritualmente correcta, que eres un hombre espiritualmente de Dios, que eres un hombre que busca a Dios por encima de todas las cosas. No podemos, escúchelo bien, cepillar un elefante con un cepillo de dientes de hombre. Tenemos que usar cada cosa para cada cosa. Si queremos proclamar la gloria de Dios en nuestros hijos, quiere decir que esa gloria primero tiene que visitar ¿qué? Nuestro propio corazón, nuestra propia conducta. Ahora bien, yo sé que hay padres aquí que piensan y dicen, pero es que enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos van a terminar como monjes, van a terminar siendo pastor y eso no da plata. Y déjeme decirle, eso no da plata. Van a terminar, familia, yo he encontrado casos en la Biblia, grandes odontólogos, grandes abogados, que en el año sacan 2 y 3 meses para irse a ser misioneros, para colocar el don de Dios que les ha dado en servicio al Señor. No se trata de creer que la espiritualidad es mala, se trata de creer que la espiritualidad es buena, porque a la postre el niño va a terminar sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a terminar con una identidad definida. Le va a decir con toda capacidad, no quiero nada del mundo, voy a evitar ganar dinero por este tiempo porque le voy a servir a Dios de todo corazón. Si algo buscamos es que nuestros hijos con libertad le sirvan al Señor. Entonces enséñale primero, hijo, no te mezclas. Enséñale también el segundo punto, hijo, déjame te trato como un rey. Te voy a enseñar valores del reino. Y tercero, enséñale a tu hijo, ¿cuál es el tercer punto? Que tu hijo vea en ti alguien que especial. Especial. Familia, ¿cuántos padres sabemos aquí con nuestros hijos adolescentes? Y yo me voy a poner en primer lugar, en los que tenemos problemas con ellos. Claro que sí. Y esos hijos por momentos se alejan de uno. Claro que sí. Por momentos usted se aleja de ellos. Claro que sí. Eso sucede y eso es muy normal. Pero no hay nada más glorioso que cuando ellos están pasando por un momento difícil, en ese alejamiento, cogen un número de teléfono y digan, voy a llamar a mi papá. ¿Sabe por qué? Porque aunque estoy enojado con él es un hombre especial. Ella es una mujer especial. Y si alguien me puede ayudar, es mi papá. O mi mamá. Algo que le enseño a mis hijos es esto. Hijos, no se llenen con el amigo del momento, porque esos amigos los tienen hoy. Ellos se casan, hacen una carrera y se van. ¿Dónde está papá?
¿Dónde está mamá? Ahí están, con los brazos abiertos, esperando que ellos vengan sumisos a decir: papá, mamá, me equivoqué, mis hijos me abandonaron, pero ustedes permanecen conmigo. ¿Usted lo está entendiendo? Familia, que tu hijo vea en ti algo especial. Cuarto punto, acompáñame por favor. Sé un visionario. Y eso lo encontramos en el versículo 3 de Éxodo. Si quieres darle brillo a un hijo, sé un visionario. Lee conmigo el versículo, por favor. Pero no pudiendo ocultarle por más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso ¿dónde? En un carrizal a la orilla del río. Ahora permítame leerle qué es un visionario y esto le va a llamar a usted la atención. ¿Qué es un visionario? Es una persona que gracias a su creatividad y a su imaginación y a sus conocimientos logra prever qué ocurrirá en el futuro. Venga, le pregunto, ¿un papá no tiene conocimiento, sí o no? Entonces es un visionario. Venga, le pregunto, ¿un padre es creativo, sí o no? Claro que sí. Nosotros los papás nos las hemos inventado para que ellos coman, para que ellos vayan a la escuela. Nos la hemos inventado inclusive para traerlos a este país. Quiere decir que usted y yo como padre somos visionarios. Tenemos conocimiento, tenemos imaginación, tenemos creación. Ahora, somos creativos. Un gran ejemplo de un hombre visionario es Julio Verne. ¿Cuántos se acuerdan aquí de las telenovelas de Julio Verne? ¿Usted se acuerda? Julio Verne escribía hace muchos años atrás novelas donde el hombre colocaba submarinos y no existían los submarinos. Donde el hombre escribía acerca de naves espaciales y no existían las naves espaciales. Él es considerado, escúchelo bien, un hombre visionario, un hombre que sabe qué va a pasar en el futuro. Venga, familia, usted no se da cuenta que cuando tiene un hijo desordenado, que no organiza su pieza, que mantiene ese carro oliendo a de todo menos a bueno, ¿a usted le cuesta ser visionario? Usted ya sabe para dónde va a llegar su hijo. Usted sabe hacia dónde va. Y si usted no está ahí para corregirlo, se le va a salir de las manos. Un cuarto desorganizado no solamente muestra la espiritualidad de un hijo, muestra lo que va a ser en el futuro. Déjeme, le leo de esto. ¿Cómo se llama el que creó Apple? ¿Steve qué? Steve Jobs. Mire lo que escribió él. Steve Jobs fue un visionario y mira lo que dijo. No soy un visionario simplemente. Analizo la situación, actúo y luego saco conclusiones de cara al futuro. O sea que un hombre visionario no solamente es el que sueña, sino es el que ve en el momento, saca conclusiones y se adelanta al futuro. ¿Usted está aquí? Entonces un visionario es aquel que se adelanta al futuro. Déjeme, le leo 4 características de un visionario. Un visionario correcto primero actúa. Mientras otros hablan, planean y descansan, el visionario primero actúa. Una característica más del visionario, avanza a pesar de sus temores. Tercera característica de un visionario, entiende el poder de trabajar en equipo. Un padre sabe que necesita una madre. Una madre sabe que necesita un padre para criar a sus hijos. Hoy en día se ve mucho la responsabilidad que se carga hacia el lado de la mamá. Críelos usted, mija, que yo entro la comida. Eso es falso. Un verdadero visionario que quiera hacer brillar a sus hijos trabaja en equipo con su esposa, con su esposo. ¿Usted está aquí? Otra característica, entiende que la oración no es un sustituto de una buena estrategia. Mami, oremos. Mami, oremos. Papi, oremos. Familia, la oración no es un buen sustituto de una verdadera estrategia. Y se lo voy a mostrar. La Biblia dice que una vez los discípulos se metieron en un problema grande porque había una multitud siguiendo a Jesús. Y cuando la siguieron, llevaban varios días siguiendo a Jesús.
Dice la Biblia que tenían hambre y Jesús los metió en un problema y les dijo, denle ustedes de comer. Jesús no les dijo, oren por ellos. Señor, vamos a hacer un ayuno para que caigan panes del cielo. No, la Biblia dice que Jesús les dijo, denle ustedes de comer. ¿Sabe por qué? Porque ya había una estrategia por encima de la oración. Venía un niño con panes y peces que fueron multiplicados. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Familia, muchas veces tenemos que bajarle a la oración para tener realmente ser más creativos, dejar muchas veces de ser tan hiper espirituales y realmente tener estrategias divinas, estrategias correctas para alcanzar el corazón de nuestros hijos. ¿Usted está entendiendo esto? Ellos eran padres visionarios, padres de fe. Dice la Biblia que lo vieron hermoso a Moisés y como no pudieron ocultarlo porque iban a matar a los niños hebreos, a los varones, entonces ellos hicieron una pequeña arquilla y lo mandaron río abajo, lo empujaron un poco para brillar. Vamos entonces al quinto punto, por favor. Quinto, y está basado en el versículo 3. Un padre que debe, escúchelo bien, ayudar a brillar a sus hijos. El padre no puede rendirse bajo la presión. No puede rendirse bajo la presión. Un padre bajo presión siempre se volverá creativo, siempre buscará alternativas. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Está siempre dispuesto a salvar a sus hijos. Pastor, es que el niño no quiere venir a la iglesia. ¿No quiere? ¿Quién es la autoridad? ¿Usted o el niño? Si usted, y yo lo he dicho toda la vida aquí, si usted lo lleva al médico porque está enfermo y lo obliga, ¿cómo no lo va a traer a la iglesia si usted es la autoridad? Entonces, no se deje rendir por las presiones de su hijo. No se deje rendir por las presiones de pronto de una necedad que hay en el corazón del niño. La Biblia nos dice a nosotros que el hombre que cede a las presiones termina vencido. El famoso caso de Sansón. Dalila lo presionó. ¿Y qué terminó siendo Sansón? Rendido a los pies de una ramera. Familia, cuando nos rendimos bajo la presión de los problemas, bajo la rebeldía de nuestros hijos, pensando de que escúchalo bien lo que le voy a decir, muchas veces les permitimos hacer cosas malas, primero porque nos da pesar, y segundo le permitimos hacer cosas malas porque pensamos que de pronto se lo merecen, o pensamos que primero se deben de estrellar contra el mundo para que regresen. Hay hijos que se van a estrellar y no van a regresar. No van a regresar. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? No le cedas a la presión. Párate allí. Que no, mamá, no, que sí. Que no, papá, no, sí. Y termina siendo tu voluntad. Familia, tengamos mucho cuidado, porque yo sé que el corazón de nuestros hijos, como ha sido el nuestro, primero fue enternecido por Dios. El corazón de nuestros hijos, si usted no le siembra algo bueno, algo malo le van a sembrar. Y eso malo lo va a hacer desviarse de su amor, de su familia y de los caminos del Señor. ¿Usted está aquí? Vamos al siguiente punto, por favor. Ese punto que leímos está basado en el versículo 3. Vamos al otro. El que sigue. Hazlo como impermeable. ¿Quieres ayudar a tu hijo a brillar? Haz que tu hijo sea impermeable. Y está basado en el versículo 3 de Éxodo 3, por favor. Vamos a leerlo. Hazlo impermeable. Versículo 3. Lea conmigo. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal donde a la orilla del río. Muchas veces, escúchelo bien, nosotros nos hemos visto envueltos en situaciones que nos tientan. Yo crecí en un barrio donde se veía mucho la figura de la marihuana, del vicio, y muchas veces, escúchelo bien, me llegaron a ofrecer. Nunca, escúchelo bien, pude ceder ante eso. ¿Por qué? Porque mis padres me hicieron impermeable. Siempre mis padres desde pequeño me enseñaron a mí
que habían cosas malas en las que yo no podía participar. Algo que yo admiro mucho de mi casa es que estando muy pequeño, mis padres me ayudaron a definir mi sexo. Escúchelo bien, porque usted tiene que ver en eso. Se dice psicológicamente que un niño a los 10 años o a los 11 años no sabe hacia dónde coger. Hay veces se pregunta, ¿seré que soy hombre o será que soy mujer? Mire, dónde se va metiendo el enemigo. Desde muy pequeño a mí me enseñaron que era una mujer y a dónde tenía que poner los ojos. Y desde muy pequeño a mí me enseñaron dónde no tenía que poner mis ojos. Me enseñaron a ser un varón desde que nací. Tengo 3 hermanos y todos 3 tienen esa conducta. ¿Por qué? Porque mis padres estuvieron allí para decirme cuál tenía que ser mi orientación. Y mírelo, no leyeron libros, no fueron psicólogos, no fueron muy entendidos, pero sabían diferenciar y sabían que tenían que hacerme impermeable frente a las situaciones que vienen. Te pregunto, ¿has sentado a tus hijos a enseñarle que lo que tiene en su cuerpecito, a quién le pertenece y cómo tiene que utilizar sus cosas, sus partes delicadas de su cuerpo? ¿Te has sentado a decirle a tu hijo lo que está pasando en el mundo hoy en día con la liberación sexual? ¿Te has sentado a decirle a tus hijos que hay temas importantes que ellos tienen que ser impermeables frente a esos temas? Familia, si no lo hace, no le resulte raro que su hijo le llegue a su casa con cosas que a usted le desagraden. ¿Sabe por qué? Porque usted no le enseñó a ser impermeable. La Biblia dice que tomaron a Moisés y calafatearon la arquilla. Quiere decir que lo prepararon para el camino de ahí en adelante. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás sembrando en tus hijos hoy? Pastor, es que es muy niño. Pastor, es que está muy pequeño. Familia, dice la Biblia, instruye al niño. ¿A quién? Al niño en este camino, y cuando él fuere grande, ¿qué dice? No se apartará de él. ¿Usted está aquí? Hazlo impermeable. Esa es la parte que a ti te toca. Séptimo, sácalo de las aguas, versículo 5. Sácalo de las aguas. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio en ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Moisés significa eso, sacado de las aguas. Saca a tu hijo de las aguas. ¿Cuánto cuesta formar un hijo? Venga, le pregunto. Hay cálculos que dicen que para colocar un hijo a la edad de 18 años, un padre se puede estar gastando $500,000. Escúchelo bien, hay cálculos. Quiere decir que si usted tiene 2 o 3, ya hay una deudita que tienen con usted por ahí. Escúchelo bien. ¿Cuánto te cuesta formar un niño? Y te quiero decir esto. ¿Qué me contestarías? ¿Cuesta mucho o cuesta poco? ¿Cuánto cuesta? Cuesta mucho. ¿No crees tú que más te costaría si no lo formas correctamente? ¿Cierto que sí? Más te costaría. Entonces yo pienso que un padre inteligente dice, lo voy a formar porque si formado me cuesta, deformado me va a costar más. ¿Usted está aquí? Mucho más, dice Sonia. Sácalo de las aguas, fórmalo. Y octavo, y termino con con 2 más, perdón. Escóndelo al principio, versículo 2. Éxodo capítulo 2, versículo 2. Si quieres empujar a tu hijo para que brille un poco más, escóndelo al principio. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido ¿cuántos meses? 3 meses. ¿Quieres tener un libertador? Escóndelo al principio. ¿Quieres que sea un buen hijo? Escóndelo al principio. Escúchalo bien. No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. ¿Quieres tener un hijo que te dé paz, alegría y seguridad? Escóndelo al principio. Escóndelo en el tiempo que es correcto. Enséñale la palabra ahora. Aconséjalo ahora. Pasa tiempo con él ahora. No lo expongas al mundo antes de tiempo. Esta figura la traíamos hace muchos años atrás. Ustedes saben que un soldado
no lo mandan a la guerra sin antes haberse ¿qué? Preparado. Entonces el soldado de cierta manera primero es escondido y preparado para luego mandarlo a la guerra. Lo mismo son con nuestros hijos, familia. Enseñémosle al principio para que más tarde no nos saquen canas en nuestro corazón. La Biblia dice que Moisés fue guardado por 3 meses. Fue guardado por 3 meses, escondido porque era hermoso. Nuestros hijos valen mucho. Escondámoslos, guardémoslos, escondámoslos del mundo, enseñémosles. Así nos hagan llorar, estemos allí y no cedamos ante las presiones que ellos muchas veces nos colocan. Y terminamos con esta: no los pierdas de vista. Y está basado en el versículo 4. No los pierdas de vista. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Está en Éxodo capítulo 2, versículo 4. ¿Cuántas veces has perdido la esperanza por el comportamiento de tus hijos? ¿Cuántas veces los perdemos de vista porque decimos, aquí ya no hay nada que hacer? Familia, yo te invito a que tú como papá y como mamá no pierdas la esperanza de tener que decirle a tu hijo a toda hora dónde tiene que corregir sus caminos. La Biblia dice, exhorta a tiempo y fuera de tiempo. Hazlo, no vas a perder nada. Hazlo, familia, y seguro que con el tiempo vas a conseguir algo especial. Perdónenme que yo me dirija de esta manera a ustedes, pero en estos tiempos en que uno cría hijos que van pasando los 20, los 21 años, uno se pregunta cuándo deja de ser papá. Y yo tengo que entender algo, y lo he venido entendiendo: uno nunca deja de ser papá. Pero ahora que traje a mis padres de Colombia, he notado que toman a mi hijo Juan y lo sientan y no le echan cantaleta, pero le hablan al corazón. ¿Qué tan importante es la figura de un abuelo, de una abuela, que no pierden de vista lo que un día hicieron con sus hijos, vuelven y lo repiten con sus nietos? Se sientan allí. Y ayer Juan Esteban me manda un mensaje y me dice: papá, yo quiero pedirte perdón. He estado pensando en la noche en las cosas en que te he desobedecido y no quiero volverlo a hacer. Y yo caigo en cuenta que mi hijo ha tenido una conversación con los abuelos y los abuelos han podido marcar el corazón de mi hijo con una pequeña conversación. Familia, no perdamos el tiempo, no perdamos el propósito, no perdamos la visión, porque seguro que hay consejos que cuando no se reciben de un padre, lo pueden recibir de alguien más y seguro que les va a ayudar. Vamos a colocarnos de pie, por favor.